Bendiciones a todos. Buenos días. Aquí estamos. Bienvenidos todos. Los queremos invitar a que dispongan sus corazones en este tiempo tan delicioso que queremos compartirles un alimento exquisito, un alimento único, poderoso del cielo, el alimento del alma, la palabra de Dios. Así es, así es. Bueno, dispongan sus corazones porque la palabra de Dios dice que Él hermosea al de corazón humilde con la salvación del alma. Este alimento lo necesitamos. Es la palabra viva y eficaz. Es la ley de Jehová que es perfecta y que convierte el alma. Es un alimento que necesita nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y que fuimos llamados a tener conocimiento de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios testifica en nuestros corazones de la verdad del Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 1:5, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque Dios dice que de esta forma, dice aquí muy claro, no caerás jamás. Entonces, acuérdense que Dios nos dice que meditemos en la palabra. La palabra de Dios hay que meditarla porque cada palabra es algo muy profundo, tiene un significado muy profundo. Yo los invito a que estudien la palabra de Dios. Cuando hay ese estudio, se deleita uno en la presencia de Dios porque es con la guía del Espíritu Santo de Dios. Es Dios hablando con nosotros. Es muy importante. Si ustedes supieran lo importante que es tener una fe con el conocimiento de Dios. Y Dios dice que hagamos esto con toda diligencia porque tenemos que reconocer, dice que a la fe hay que añadirle una virtud. ¿La virtud qué es? ¿Qué es la virtud? Leamos aquí en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La virtud es algo que se hace, es un, es una cualidad, es algo que Dios nos da, porque es algo que tiene que ver con la pureza, con la honestidad, con la verdad, con el bien. Es algo que Dios quiere que hagamos con diligencia, es algo que se hace. Entonces, vamos a aprender eso. Dice que a la fe, dice, le añadamos una virtud. ¿Y cuál virtud? Vamos a tener conocimiento. A la virtud le vamos a añadir el conocimiento. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué conocimiento vamos a adquirir? El de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento que tenemos que tener? Vamos a buscar el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿cierto? Recordemos también, quería compartirles para que se recuerden qué es la fe. La fe, dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá, porque nosotros no somos de los que retrocederemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entendamos esta palabra. ¿Qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Por fe, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. ¿Ve tan importante que es conocer la palabra de Dios? Entonces, esto para que refresquemos nuestro conocimiento de Dios y sepamos lo que Dios nos está enseñando. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a agregarle el conocimiento. La palabra de Dios nos enseña aquí en Proverbios 2, tenemos que tener el principio de la sabiduría, el conocimiento de Dios. ¿Qué es el principio de la sabiduría?
el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Aquí lo vamos a conocer, dice la palabra en Proverbios 2. Yo los invito, dice aquí, dice lo siguiente. Dice, bueno, en Proverbios 1:33 vamos a hacer dice que aquí dice, mas el que oyere, dice, el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. El que oyere esta palabra, el que oyere a Dios, el que oye a Dios y lo ama, escucha y obedece. Obedecer es la forma como le decimos a Dios que lo amamos, obedeciendo su palabra. Entonces dice aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Ve? Comprendan esta palabra. Todo esto es un significado muy profundo. Yo los invito a que hagan un estudio profundo. Este es como un resumen pequeñito para compartirle las buenas nuevas de salvación. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces comprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la santa sabiduría a los rectos. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Porque es muy importante conocer quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo de Dios. Porque mire lo que dice su palabra aquí en Efesios. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta lo importante que es escuchar a Dios? Creer, creer en su amor, creer en su palabra, creer en lo que Él nos dice en su palabra. Dice, aquí en 17 dice, en Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos llama a que recibamos esa sabiduría. Él nos da espíritu de sabiduría y de revelación en su palabra, en el conocimiento de Él. Él quiere que tengamos un conocimiento de quién es el Señor Jesucristo, de quién es Dios, de quién es el Padre de gloria, de quién es el Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo se revela a nosotros y nos da testimonio de esta palabra. Por eso esta palabra es verdadera. Es una instrucción que Dios nos da, que la recibimos, la hacemos y vemos la gloria de Dios. Porque al creerla, Dios nos sella con el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios. Dios nos mostró su amor a través del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, mostrándonos su grande amor, que aún siendo nosotros estábamos en pecados, Él vino a rescatarnos y a hacernos parte de su reino, como a través del Señor Jesucristo. Entonces, Él es la puerta correcta, Él es el pan de vida. Entonces, miremos lo que dice aquí en Juan 11:25.
Juan 11:25. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad que Dios es un Dios poderoso? Miremos, miremos algo maravilloso sobre esto. Yo los invito a que veamos cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y miramos esto tan importante en Mateo 17. Ustedes se acuerdan, lean, vuelvan a leer, abran sus Biblias y dice, acuerden ese momento donde el Señor Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos. Dice: 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías aparecieron hablando con el Señor Jesucristo y él se transfiguró. Lean Mateo 17. ¿Verdad que esto es poderoso? Apareció Moisés y Elías, ¿verdad? Entonces, Moisés y Elías creyeron, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en Jehová de los ejércitos, creyeron en el Dios vivo, y ahí están vivos después de que murieron. Los vemos aquí que aparecieron vivos hablando con el Señor Jesucristo, y estaba con él Pedro, Jacob y su hermano Juan. Entonces, aquí Dios nos dice que aunque estemos muertos, viviremos. El Dios nos ofrece una vida eterna que es verdadera, Él resucitó y Él nos mostró la vida eterna. Que donde Él esté es el cielo, donde esté el Señor Jesucristo, donde esté el Padre de gloria, donde esté nuestro Abba Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios verdadero, ahí es el cielo, ese es el cielo, esa es la vida eterna. Entonces, bueno, y miremos aquí, sigamos, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Ahí hay un signo de interrogación. ¿Crees esto? El Señor nos está preguntando que si creemos. Creamos, digámosle, sí, yo creo. Señor, creámoslo en fe y conozcamos este conocimiento de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De la única forma que vamos al Padre, a nuestro Abba Padre, es a través del Señor Jesucristo, porque Él nos reconcilió con el Señor, con nuestro Abba Padre. El Señor Jesucristo nos reconcilió, nos perdonó los pecados, nos lavó con su santa sangre y podemos ir a la presencia de nuestro Abba Padre. Es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, entendamos esta palabra profundamente y sigamos aquí con Juan 15 del 1 al 5. Esto es algo poderoso, maravilloso. Dice, del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entendamos eso, comprendamos esta palabra tan poderosa, tan grande, tan maravillosa. Es con Dios que vamos a hacer ese fruto maravilloso de justicia. El tener al Señor Jesucristo, el deleitarnos en su presencia, es algo maravilloso, es algo poderoso. Dios quiere que seamos ese pueblo
esa iglesia que Él viene a recoger, una iglesia que tiene conocimiento de Dios, que le añadamos a nuestra fe la virtud de conocer quién es el Señor Jesucristo, la virtud, el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es conocer a Dios, el temor a Jehová, saber que Él es Dios, nosotros somos su creación, nosotros tenemos que andar con humildad delante de su presencia, con respeto delante de su presencia, reconociendo quién es Dios. Reconociendo quién es Dios. Estudiemos la palabra profundamente. Yo los invito a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, los invito a que reciban al Señor Jesucristo. Querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de mis pecados, de abandonar la idolatría, y me humillo ante ti Señor, y te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de tu presencia. Te abro mi corazón, ven a vivir a mi corazón. Lávame con tu santa sangre, crea en mí una persona nueva en ti, conforme a tu santa voluntad. Señor Jesús, yo perdono a todas las personas que me han dañado, herido, lastimado, y te pido que en este momento me bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Señor Jesús, yo te pertenezco a ti, tú eres mi Señor y mi Salvador, hoy y para siempre. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito porque ya eres y viniste a formar parte de la familia de la fe. La familia, esa iglesia que Dios viene a recoger